Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Pues bien, ya ando de vuelta en Galicia. Aquí tengo justo detrás el huerto que ya os enseñé. Fijaos, los calabacines pues ya están floreciendo, ahí tenemos uno. Nada, en unos pocos días será gigantesco porque estos crecen rápido. Aquí están las calabazas, las lechugas ya están listas. Ya hay dos que han caído y los tomates pues van creciendo bastante bien. Ha habido que sulfatarlos porque les estaba creciendo un hongo, pero bueno, pues es lo que tiene cuidar un huerto, ¿no? También suelen crecer hierbillas que hay que ir quitando, aunque también sirven de remineralización, como ya os expliqué, ¿no? No hay que llamarlas simplemente malas hierbas. Y bueno, hoy me gustaría explicar algo muy interesante, al hilo de lo que ya traté allí en Madrid, en el lugar donde antes grababa vídeos. Si recordáis, hablamos del secreto escondido en el tarot, la vía, que no era para adivinar como se hace normalmente, sino para autoconocernos en ese proceso de crecimiento, de encarnación del espíritu divino, humano, adámico, como lo queramos llamar, y su proceso de desarrollo. Eso se expresó en arquetipos, por utilizar una expresión de Carl Gustav Jung. Y hoy precisamente me gustaría dar pinceladas sobre la psicología de Carl Gustav Jung, porque es extremadamente compatible con lo que son las enseñanzas de la Cábala, de la psicología más oriental, profunda. De hecho, él bebió directamente, ya no solo de tradiciones alquímicas orientales, sino también de la Cábala, que está a caballo pues, entre lo oriental y lo occidental. Y también, evidentemente, pues, él aportó su granito de arena con un discurso muy aséptico, muy limpio, no necesariamente místico o religioso, pero sí abierto a lo que él llamaba lo luminoso, lo desconocido, aquello a lo que aspiramos de alguna manera cuando nos conocemos más y más en profundidad. Entonces, debemos tener en cuenta que hay diversos conceptos que él acuñó y que nos vienen de fábula para poder explicar bien otras tradiciones. De hecho, él lo hizo de una manera que sintetiza muy bien Occidente y Oriente. Y eso es muy interesante porque no tenemos que irnos pues, a lo exótico, abandonar lo propio para supuestamente irnos a algo mejor, cuando en realidad la verdadera sabiduría siempre la hemos tenido en casa, incluso en Grecia y en otras tradiciones del Medio Oriente. Pero, como se ha puesto de moda pues, todo lo exótico oriental, pues ahora parece que eso es la panacea, ¿no? Cuando en realidad hay enseñanzas orientales que están incompletas. Ahí lo que falta, por ejemplo, es la integración del ego, del yo, por lo menos del yo psicológico, que debe armonizarse, como decía Carl Gustav Jung. Nosotros no podemos evolucionar si no le damos al ego personal un tratamiento de conciencia, donde ya no sea un estorbo, donde ya no haya interferencia. Y esto es interesantísimo, porque él lo que hizo fue tomar también ideas de Oriente, como por ejemplo la del self, como dirían en inglés. El self es un yo profundo, es la totalidad psíquica y espiritual, donde lo consciente e inconsciente se armonizan. Es decir, es un principio de unificación. Por eso él dentro del self, que significa yo en inglés, mete lo que es el ego personal con nuestras particularidades más experienciales, es decir, cada persona tenemos unas vivencias y eso nos hace únicos. Todas esas vivencias tienen valor dentro de lo que es el crecimiento espiritual. Por eso es muy peligroso, ¿no?, aproximarse al crecimiento interior y decir, no, el ego no vale para nada, los valores de la vida no valen para nada, hay que
ir a lo transpersonal, ¿no? Pero ir a lo transpersonal es despersonalizarse y, por tanto, someterse a lo animal o a aquello desconocido que de alguna manera te está sometiendo, porque tú no puedes crecer si no desarrollas la voluntad y la conciencia, ya no solo divina, sino personal, la conciencia personal, en relación a esa inteligencia universal. Y para esto, como digo, la psicología de Jung es perfecta, porque nos ayuda a tener un mapa mucho más exacto de lo que es el crecimiento. Y es muy compatible con otras enseñanzas, ya no solo la cábala, sino también enseñanzas más modernas, como por ejemplo el sistema enseñado, en realidad no diseñado, sino enseñado por un maestro de danzas llamado Gurdjieff, un armenio. Jung y Gurdjieff dijeron cosas muy parecidas desde puntos de vista totalmente diferentes, porque Gurdjieff venía más de la tradición mística oriental, muy relacionada con el sufismo, con el cristianismo esotérico, y Jung, bueno, venía de una tradición psiquiátrica occidental, pero también metió conceptos de la cábala, la sabiduría judaica, de la filosofía oriental, ¿no?, el taoísmo. Así que voy ahora a daros una especie de pequeño glosario. Desarrollaré el tema más profundamente, pero bueno, para que tengáis una idea de lo que es la psicología de Jung. Ya he hecho referencia al self, al yo entendido como totalidad que integra lo consciente y lo inconsciente, de una manera armonizada, pero luego tenemos la sombra. Del mismo modo que aquí, en las plantas, vemos raíces que están por debajo de la tierra, nosotros también tenemos pues, una parte inconsciente que en realidad es la más poblada de impulsos, pensamientos, sentimientos, y no nos conocemos a nosotros mismos en profundidad, porque esa parte inconsciente, que en realidad debería hacerse consciente, nos da muchísimos problemas. El inconsciente podemos compararlo al iceberg que está por debajo del agua, ¿no? Luego la punta del iceberg es lo que vemos normalmente. Y bueno, ahora que ha salido el sol me voy a poner un poco aquí a la sombra, porque pega duro también aquí en Galicia. De hecho ha habido unas olas de calor cuando estuve fuera y bueno, se nota. Y bueno, como os decía, el inconsciente contiene una serie de impulsos, muchos de ellos reprimidos. Y esos impulsos reprimidos son lo que Jung llamaba la sombra. La sombra puede entenderse también como una versión distorsionada de lo que debería ser nuestro yo personal, que ya no solo tiene memorias o experiencias almacenadas, sino también la respuesta a esas experiencias. Nosotros pensamos, sentimos, recibimos ciertas percepciones en base a lo que ha cristalizado, lo que hemos, digamos, desarrollado en base a nuestra experiencia. Pero claro, si no somos conscientes de cómo percibimos y de cómo sentimos y pensamos, pues surge, digamos, un caos, un desorden, que queda enterrado en el inconsciente. Y eso es una sombra de nosotros mismos. Esa sombra hace que nosotros proyectemos fuera lo que en realidad está dentro. Por eso, otro concepto importante en la psicología de Jung es la proyección. Muy interesante, esto es genial. Ya está en otras tradiciones, pero no expresado con ese término. Por ejemplo, cuando el maestro Yeshua dice: ¿por qué ves la viga o el defecto en el ojo ajeno y no la ves en el tuyo? Nosotros vemos defectos en los demás, les criticamos, pero a menudo eso que criticamos ya está en nosotros. No lo vemos en nosotros, no nos gusta verlo en nosotros. Preferimos echarle la culpa a los otros o decir lo que sea contra otros, cuando en realidad otros deberían ser como un espejo para vernos. Si nosotros miramos a alguien y nos molesta algo de ese alguien, os puedo asegurar que eso que nos molesta está en nosotros.
Si vemos el defecto, pero lo miramos con ojos compasivos, amorosos, es diferente. De ahí no hay proyección. Ahí lo que hay es una integración. Nosotros hemos hecho el trabajo de integración, otro concepto muy interesante. Esa integración es hacer consciente lo inconsciente y darle un sentido. En vez de, por ejemplo, pensar que no tiene sentido vivir experiencias negativas, que hay que huir de ellas, en la psicología de Jung es al revés. Lo negativo es como un potencial, es como un compost con el cual pues vamos a generar un huerto psicológico, ¿no? Aquí hemos puesto pues, el estiércol de los ponis, y en la psique se produce el mismo proceso. Somos como un organismo alquímico a todos los niveles. Organismo no solo biológico, sino también psicológico. Y esto es muy interesante a la hora de comprender a Jung, porque él hablaba de la biología como la fuente de estos arquetipos, este inconsciente, pero él no hablaba de biología meramente física, ya que él entendía que la biología era una expresión de la vida. Pero la vida en la tradición occidental tiene dos acepciones. Una es bios, en griego es lo biológico, lo que nosotros palpamos en el mundo físico, las plantas, los animales, etc. Y luego está zoe, Z-O-E. Esa zoe es la vida total, es un impulso universal que puede ir más allá del mundo físico, puede cruzar dimensiones que ahora son inconscientes y que algunos podrían llamar mundos espirituales, ¿no? Pero esa vida total es básicamente lo que está operando dentro de la psicología de Jung, porque él se metía mucho en el terreno de lo luminoso, ¿no? El numen, lo misterioso, desconocido, pero que tiene que hacerse conocido. Nosotros debemos hacer consciente lo inconsciente, y en ese proceso vamos creciendo, superando sombras, de tal manera que nuestra propia psique se va integrando también en lo luminoso. Lo luminoso puede entenderse como la conciencia divina. Y esto es muy interesante porque Jung entendía que del mismo modo que nosotros estamos integrando procesos psíquicos en nosotros, el universo hace lo mismo a nivel cósmico. Esto está en tradiciones como, por ejemplo, la sabiduría hebrea, ¿no? La cábala, donde nosotros, según esa tradición, percibimos solo el 1%, mientras que el 99% restante es ese otro aspecto de la conciencia divina que tenemos que recuperar y desarrollar. Ahí entraría el tema de las sefirot, las esferas del alma, que, como ya sabéis, pues, bueno, en el árbol de la vida genuino son 13, aunque en la cábala judaica tradicional, como se centran solo en el mundo de Yetzirah, en el mundo de formación, pues las dejan en 10. Pero en realidad el árbol de la vida completo, con el desarrollo de la emanación, de la luz pura, trae 13 esferas. Esto está en el Nuevo Testamento y en otras vertientes profundas. Incluso, si lo buscáis bien, pues en la cábala contenida en la Torá, ¿no? Porque Ahavá, que es una palabra hebrea que significa amor, vale 13. Igual que unicidad, vale 13. Einai, que significa ser, en griego, vale 13 con isosefía griega. Es una forma cabalística que ya te está indicando la correlación, ¿no? La palabra logos vale 373, que suma 13. Es decir, hay una conexión del número 13 con pues, la inteligencia divina, el desarrollo del alma, el amor, la unicidad, que son términos que ya están también en la psicología de Carl Gustav Jung. Y esto es muy interesante porque nos ayuda a reconciliar aquello que en principio pues, es irreconciliable, ¿no? Hoy en día muchos hablan de psicología, ¿no? Y de la ciencia, pero en realidad, si tú hablas de psicología, tienes que hablar del alma, porque la psicología es la ciencia de la psique, y psique es alma. Psique en griego es esa dimensión
completa, llena de vida, llena de luz, que cruza todo el cosmos y que genera incluso el mundo físico, como decían antiguamente, ¿no? El mundo físico tiene alma, pero ese alma ha sido secuestrada. ¿Secuestrada por qué? Por la sombra, diría Jung. Y conocer la sombra es un modo de evitar que nos posea. Luego hay ejemplos que podemos poner de cómo la sombra nos posee y cómo también hay arquetipos en el inconsciente que cuando no se hacen conscientes operan en piloto automático y se pueden distorsionar también, convirtiéndose en parte de la sombra. Los arquetipos son formas de pensar, de sentir, de percibir, que en el inconsciente se expresan como imágenes, alegorías, dinamismos, símbolos, y estos dinamismos psicológicos se expresan incluso en tradiciones externas. Por eso Jung escribió obras como Psicología y Religión, ¿no? O Los arquetipos y el inconsciente. Él trató de ver en tradiciones antiguas una expresión de esas formas de percibir que, aunque están en el inconsciente, se proyectan fuera en el arte, en filosofías, en tradiciones, y es muy interesante ver la correlación de diferentes tradiciones con arquetipos universales, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo del anciano sabio, que podemos encontrar en el tarot. Hemos hablado de la transformación. Bueno, eso en el tarot aparece con la carta sin nombre, que pues, tiene, como ya expliqué en el vídeo anterior, toda una simbología asociada, ¿no? El esqueleto pues, es de alguien que se ha desnudado, que se conoce. Hay brazos, cabezas por el suelo, ¿no? Lo cual alude a esos personajes falsos de los cuales nos hemos hecho conscientes y que de alguna manera están muriendo ya. Y esto en la psicología de Jung pues tiene que ver con hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Consciente de tal manera que, como digo, pues deje de molestarnos todo lo que opera por detrás en ese inconsciente y subconsciente. El subconsciente sería aquello de lo que podemos ser inmediatamente conscientes, sin una profundización necesariamente. Pero al inconsciente solo accedemos cuando, por ejemplo, nos observamos en meditación profunda o, como él decía, como Jung decía, practicando la imaginación activa, que consiste en visualizar ciertos arquetipos en movimiento e incluso interactuar con ellos, como si estuviésemos hablando. Esto es algo curioso porque, como describí en el libro que publiqué hace poco, yo de niño hacía esto de manera natural, espontánea. Si bien es cierto que no siempre lo hacía del modo correcto, porque muchas veces yo me perdía en la imaginación, y como digo ahí en el libro, es posible hacerse daño identificándose con ciertos contenidos de la psique, pues imaginando escenarios dramáticos o algo que en realidad no te está haciendo bien. Sin embargo, cuando tú sabes acceder al inconsciente de una manera más armoniosa, sabia, consciente, entonces sí, la visualización, la imaginación activa, puede ayudarte a conocer aspectos del alma que normalmente serían inaccesibles por medio del razonamiento superficial o por medio de una mera atestiguación vacía, ¿no? Como por ejemplo realizan en el mindfulness o en otras prácticas de Oriente. Y esto, digamos que le da un toque artístico al autoconocimiento. Y para los que somos pues, artistas, ya sean músicos, pintores, lo que sea, nos ayuda más, ya que tenemos una manera de percibir el mundo que es totalmente diferente a la de muchas otras personas, ¿no? Esto también puede ser de mucha ayuda en la educación. Es imposible enseñar bien a un niño si no se comprenden los arquetipos. Enseñar matemáticas o lo que sea de manera abstracta, como se hace en los colegios, solo va a dañar a las personas, ¿no? Porque hay niños que son muy imaginativos, muy creativos, y no les pueden entrar las matemáticas abstractas, como me ocurría a mí. Otro aspecto interesante de la psicología de Jung es que permite desarrollar una inteligencia emocional que libera traumas.
Por ejemplo, hay muchas personas atrapadas en la depresión, en formas de infatuación, de mal de amores. Y esto, según Jung, se debe a la proyección que mencionaba antes. Por ejemplo, puede haber pues, un hombre que siempre tiende a enamorarse del mismo tipo de mujer, pero siempre fracasa en las relaciones. Y cuando lo miramos más detenidamente, nos damos cuenta de que muy probablemente ese hombre está proyectando el arquetipo de lo femenino, el ánima, que comienza con la interacción que tenemos con la madre, y la proyecta fuera, ¿no? Es como si buscase a su mamá o a lo femenino en su pareja, cuando en realidad lo primero que debe hacer es mirar hacia adentro para desarrollar él pues esos aspectos nutricios, amorosos, conscientes. Pero eso no lo puede hacer si no desarrolla él su animus, su aspecto masculino, que sería pues la atención, el enfoque, las metas, ¿por qué no? El análisis, pero hasta cierto punto, porque el exceso de análisis es parálisis. Y lo mismo ocurre al revés, o sea, una mujer que proyecte el animus, pues va a ir buscando evidentemente al papá en sus relaciones, y ella misma va a ser secuestrada por su animus. Es decir, se va a volver opinionada, analítica, hiperracional, controladora. Hay muchas mujeres así, que creen saberlo todo, ¿no? Y son las primeras en opinar y en criticar también al hombre. Pero en realidad lo que tienen es un trauma. Es decir, la sombra del animus poseyendo su inconsciente y dominando desde ahí. De ahí que en la psicología de Jung sea necesario armonizar animus y ánima. De eso hablaremos más en detalle. Tenemos que traer también el tema de las sincronías, del cual ya he hablado en otras ocasiones, pero dentro de la psicología de Jung puede tener otros matices. De hecho, matices que ni siquiera él mismo planteó, pero que son evidentes, ¿no? Él decía que las sincronías son principios de conexión acausal, pero yo propongo que tienen una causa, o sea, se pueden generar sincronías, no necesariamente por medio del cálculo, pero sí haciendo que el universo pues, traiga sincronías que de alguna manera nos ayuden a desarrollar lo que debemos desarrollar. Y bueno, como apunte final, os diré que Carl Gustav Jung utilizó, qué curioso, las cartas del tarot como modo de expresión del principio de individuación. La individuación, según Jung, es, pues eso, como su propio nombre indica, hacernos individuos, no divididos, porque hemos hecho consciente lo inconsciente y la sombra ya no nos domina. Ser uno, ser el self, el yo integrado, donde el ego personal está, digamos, armonizado, donde la sombra ha sido integrada y digerida, y donde los contenidos inconscientes ya no pulsan dentro, haciéndonos reaccionar negativamente o sentirnos deprimidos, etc. La individuación es el culmen del desarrollo interior. Y según Jung, pues esa individuación está expresada en los arquetipos del Tagó, porque comenzamos con el loco, es decir, el neurótico. Jung decía que ese inconsciente crudo, la sombra reprimida, hace que el ser humano esté neurótico, esté loco. Y eso va a las raíces más profundas, a lo espiritual. Como decíamos en el vídeo anterior, el loco es el espíritu adámico, Adam, el alma colectiva que se encarna y va pasando por procesos de autoconocimiento. Pues exactamente lo mismo dijo Jung sobre el tarot. Es decir, él conocía el significado original, cabalístico, porque andaba en contacto con otras personas, ¿no? De esto ya hablaré, porque dentro de su círculo, que se llamaba Eranos, había otros grandes pensadores de Occidente, uno de los cuales ya he tratado en este canal, Henri Cockburn, sobre todo en relación a tradiciones de sufismo iranio. Pero bueno, como no quiero hacer el vídeo muy largo, simplemente doy esa pincelada. Para Jung, el tarot no era un método de adivinación, sino una manera de conocer los arquetipos que nos ayudan
a hacer consciente lo inconsciente y, por tanto, participar en el proceso de individuación, convertirnos en individuos sanos, completos, donde el self, esa totalidad integradora, armoniza tanto el ego personal como las experiencias que tenemos, como los arquetipos que ya son más conscientes en nosotros. Encarnamos no solo el arquetipo del loco, sino también pues, el arquetipo del sabio, el ermitaño, el niño divino que toma de la mano al niño herido, como por ejemplo en la Carta del Sol, al hierofante, que ya no es un mero sacerdote dogmático, sino un verdadero sabio de la vida, con grandes conocimientos artísticos, etcétera, etcétera. Es decir, si os ponéis a estudiar el tarot, como ya expliqué en el vídeo anterior, ahí tenéis muchos arquetipos de la psicología junguiana, además de símbolos arquetípicos, evidentemente, que son universales, que están en casi todas las tradiciones. Pero bueno, como digo, no quiero hacer el vídeo más largo. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Aquí os dejo en este maravilloso huerto de Galicia. Y nada, como siempre digo, tenéis ahí el blog Canto de Realidad, donde dejo artículos de vez en cuando, la web Vital en Armonía, donde tenéis información sobre las mentorías y consultorías y cursos que desarrollo, incluso de psicoterapia del alma, donde exploramos en profundidad pues, esta vertiente de Jung en sintonía con la Cábala, incluso con la enseñanza de Yeshua, del árbol de la vida de 13 esferas. Todas ellas son compatibles y nos pueden ayudar mucho a autoconocernos y a superar pues, nuestras limitaciones. Luego tenéis, por supuesto, la obra que escribí. Si me la pedís directamente, pues la puedo enviar por correo. También están los otros canales, Vital en Armonía, Life en Armonía en inglés, en Armonía Music Clips, donde publico fragmentos de mi música o versiones de temas que suelo hacer. Y bueno, pues con esto me despido por ahora. Sigamos armonizando mente, corazón y cuerpo para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.